Bueno, muy buenas noches a todos mis queridos hermanos de la iglesia, peregrinos de Cristo, mis amados en el Señor. Les doy la bienvenida a todos. Estamos en este último domingo del mes compartiendo la palabra de Dios este tiempo. Bueno, se da de esta manera. Esperemos que en las próximas semanas o la próxima semana podamos estar volviendo a lo que son las reuniones presenciales y bueno, continuar con esta manera online para los que nos pueden. Así que hermanos, sin más, pedir que puedan estar orando unos por los otros, que se puedan estar comunicando. Y bueno, vamos a disponer de este tiempo para empezar a compartir lo que Dios ha preparado en esta semana en mi vida y que tengo para compartirles en esta noche. Así que vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar las gracias, Señor, por este día, por haberlo preparado de esta manera, Señor. Gracias porque podemos estar conectándonos de manera online, podemos estar en línea, cada uno en nuestras casas, compartiendo tu verdad. Sabemos que cuando hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y sabemos que tú estás porque estamos congregados en tu nombre. Confiamos en esto, declaramos estas palabras y nos vamos a deleitar y a disfrutar junto a ti en este tiempo de la palabra de Dios. Te pido, Señor, que tú bendigas cada persona, bendigas cada familia en esta noche. Y, Señor, hoy me abro a tu espíritu para que puedas estar hablando a través de mí y a tu poder, esa que proviene y que está en tu palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo tenía para hacer una dinámica en la iglesia, pero bueno, dado los hechos que estamos todos en nuestras casas, vamos a empezar directamente. Tengo esta pregunta inicial. Si Dios te dice, te doy lo que quieras ya. Escucha, si Dios te dice, te doy lo que quieras ya, ¿qué dirías? Quiero saber tu respuesta. Obviamente, estás detrás de la pantalla y yo estoy acá. Si querés, podés escribirlo en el chat. Así después la leemos. Si Dios te dice, te doy lo que quieras ya mismo. Ya. ¿Qué dirías? ¿Le pedirías? ¿No le pedirías? ¿Qué hay en esa mente? ¿Qué hay en ese corazón en este momento? Bueno, si ya tenés una respuesta, quiero que la evaluemos con esto que vamos a ver hoy. Seguramente que el tema que hoy tengo preparado, que Dios me ha hablado y que ya se lo compartí a un hermano cuando estuvimos hablando de esta semana, martes o miércoles, le dije que tenía un tema muy especial para este domingo. Creo que nosotros, cuando veamos, conocemos bastante de esto, sabemos. Pero a veces no le damos el valor ni la ocupación correcta. O sea, como que no le damos el valor correcto. ¿Sí? Y es una cuestión central y la sabemos que es una cuestión central. Y que es central para el desarrollo de nuestras vidas como personas y también para el desarrollo del Espíritu Santo en nosotros. Como también en relación a la iglesia. Respecto a este tema también, antes de decirte a qué me estoy refiriendo, vamos a ver hoy muchas veces que en los sermones, en lo que escuchamos en predicaciones diariamente o semana tras semana, son temas que son muy importantes dentro de la vida del cristiano. Pero yo no encuentro tanto que se ahonde, que se insista más hoy en día, ¿sí? Con respecto a desarrollar esta cara del diamante. Si comparamos la vida de un cristiano como un diamante, sabiendo que hay muchas caras por las cuales forman el carácter, la vida del cristiano, esta cara se la sabe, se la conoce, se la ve como preeminente y predominante y como importante, pero no se la desarrolla. ¿Sí? ¿Y a qué me estoy refiriendo?
Me gustaría saber qué pidieron. Era así la dinámica que tenía preparada para la presencialidad. Si pediste algo que Dios quisiera darte y pediste una solución a un problema, o bendición, o prosperidad, o salud, y todo eso, está muy bien, está muy bien, no lo voy a condenar ni juzgar. Es lo que te salió en el pensamiento, lo que hay en tu corazón en esta noche. Pero quiero que veamos esto y cuán importante es. ¿Y qué me estoy refiriendo? A la sabiduría. La sabiduría en sí mismo, la que habla la escritura, no es la que nos imaginamos nosotros. A ver, cerrar los ojos y pensar, no es ese de viejito que lo vemos sentado bajo un árbol y muchos oyéndolo a ese viejito de esa sabiduría que tienen de tantos años y cosas que fueron logrando y experiencias vividas. Tampoco la imaginamos, tampoco es la que imaginamos cuando nosotros que conocemos o quienes conocen algo de filosofía griega o historia se refiere a la sabiduría. La sabiduría que te voy a presentar hoy, la sabiduría que habla la Biblia y la cual nosotros como cristianos debemos adquirirla, debemos admirarla y debemos buscarla con todo nuestro ser. No es ni la del viejito ese sentado, en la cual está ahí hablando, todo escuchando, ni tampoco la sabiduría de la que proviene y que conocemos de la filosofía griega. Sí existen, son sabiduría, y tal vez conozcamos también muchas sabidurías callejeras, sabidurías de muchas índoles y de muchas formas. De paso, la Biblia también habla de varias sabidurías. Sabiduría es mucho más que un conocimiento o información. Por eso te digo que es muy importante, mi querido hermano, que podamos estar prestando atención a esto, porque hoy donde estamos invadidos de información, donde la información que circula es de tal manera que hasta nos absorbe y hasta a veces nos ensordece, es importante poder prestar atención cuál es la sabiduría que debemos adquirir. Sabemos que la sabiduría no es igual que conocimiento y mucho menos que información. Sabemos que hay mucha información circulando hoy en día, pero es información, es resultado de alguien que ya lo pensó, de alguien que ya lo hizo. No es nuestro conocimiento. Es solo conocimiento de unos pocos. Por eso tenemos que tener en cuenta y estar atentos en este tiempo, porque podemos estar recibiendo el producto de sabidurías que por ahí pueden ser extraños, productos de conocimiento que se originan en los lugares que son extraños o quizás ajenos a Dios. Es necesario, hermano, ir a la Escritura para ver lo que dice la Biblia y lo que dice Dios respecto a esta parte, a esta cara del diamante, como te dije hace un rato. Vamos a hacer una aproximación en cuanto a lo que es la sabiduría. Vamos a buscar primero en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Así es importante que tengas tu Biblia, además que lo vas a ver ahí en la pantalla, pero es importante que puedas tener tu Biblia para que puedas ir mirando el contexto y demás de lo que va sucediendo. 2 Pedro 3:15 dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice acá, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Quiero que tengas esto porque dice la paciencia, tenerlo aparte a eso, pero vamos a ver, para hacer una aproximación a la sabiduría, que dice que la sabiduría no es dada. La sabiduría le fue dada, dice, a nuestro hermano Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. La sabiduría nos viene dada
y es una sabiduría que viene de parte de Dios. Si queremos hacer una aproximación, queremos conocer, queremos indagar acerca de esto, de esta cualidad, no es una sabiduría que se consigue en libros comunes, sino que viene dada de parte de Dios. Vamos a Santiago 1:5, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. No dice buscala en el diccionario, buscala en San Google, buscala en San Facebook. No, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, escuchad lo que dice, y sin reproche le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Acá estamos hablando de que la sabiduría viene de Dios, que Dios la da, por la cual nosotros, los hijos de Dios, debemos pedirla, y dice que el resultado es una sabiduría abundante. Dios no mezquina, no da por puchitos la sabiduría. Porque también vamos a encontrarnos con doctrinas extrañas que nos hacen como buscar conocimiento y cosas así raras. Ojo, Dios da abundantemente la sabiduría, la derrama en abundancia, hay que pedírsela. Lo interesante de esto, que en Santiago, cuando vemos en el capítulo 1, la sabiduría es necesaria para atravesar la prueba. Porque dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la fe nuestra, la fe es como el eje de donde nosotros nos vamos moviendo. ¿Viste? Donde nos vamos moviendo es la fe. La prueba de nuestra fe, ¿sí?, produce paciencia. Y acá sigue hablando de la paciencia y dice que si a nosotros nos falta sabiduría para llevar adelante la prueba, para sacar adelante la prueba, para aprobar la prueba, tenemos que pedírsela a Dios. O sea, entonces, tenemos que entender primero que la aproximación de la sabiduría es así. Primero que viene parte de Dios, y después que es un elemento y un complemento muy necesario para superar las pruebas. Si queremos crecer en el Señor, vamos a ser probados, eso lo sabemos. Va a ser probada nuestra fe. Y el complemento necesario es la sabiduría. Por eso es muy importante la sabiduría. A veces la dejamos de lado, pero es muy importante la sabiduría, porque todo el tiempo estamos siendo probados. Ahora, la sabiduría no se lleva de la mano con la inconstancia, puse yo. Acá vemos que alguien que quiere ser probado y aprobado debe pedir la sabiduría si le falta, y esta tiene que ir acompañada de la paciencia. Alguien inconstante. Seguí leyendo después abajo versículo 7, 8 o el que duda en versículo 6. ¿Sí? Porque dice, pero pida con fe la sabiduría, no dudando a nada. ¿Sí? O sea, la sabiduría, la paciencia van juntas. Sabiduría, inconstancia no va. Sabiduría, impaciencia no va. Sabiduría y duda, que es lo contrario a la fe, no va. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto. Ahora, veamos lo siguiente en cuanto a la sabiduría. Nos quedamos en Santiago, vamos al capítulo 3, versículo 13. Dice, ahora, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice la Escritura, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, viene de parte de Dios un complemento para sortear, para probar las pruebas que vienen a nuestra fe. Es el complemento excelente de la paciencia, y es necesaria, hermano, la sabiduría para mostrar la buena conducta. Es una necesidad que va a llevar a mostrar buena conducta mediante acciones aprobadas por Dios. Entonces la sabiduría es importante no para tenerla en uno mismo,
sino para mostrar, dice acá, quién es sabio y entendido entre ustedes. Entonces, bueno, muestre por la buena conducta sus obras. Nos está diciendo que las obras de fe, ¿sí?, las tenemos que mostrar con buenas conductas, porque parece que conducta y obra es lo mismo, pero nuestras obras de fe, ¿sí?, esas obras de fe que provienen del cristiano, se deben mostrar con la buena conducta. O sea, una persona que tiene fe, ¿sí?, debe pedir sabiduría para pasar las pruebas. Ahora, eso se va a mostrar, eso se va a imprimir en buenas conductas. La sabiduría es algo visible, el resultado de la sabiduría es algo visible. Si bien no lo vemos porque es invisible, va a llevar a resultados visibles. Podemos medir la sabiduría, se puede medir. Es una necesidad que lleva a mostrar una buena conducta mediante acciones de fe que son aprobadas por Dios. Ahora, no solamente estas tres características, sino que también la sabiduría. Existe la sabiduría de lo alto y la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Sigamos leyendo lo que dice abajo. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, escucha bien. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino lo terrenal, animal y diabólica. Es importante, hermano, que si estamos edificando, cuando yo hablo de edificar, es a las decisiones que vamos tomando, a las acciones que vamos emprendiendo durante la semana, en el lunes, el martes, aunque sean las más comunes. Ahora, si nosotros no estamos fundando, estamos edificando, estamos construyendo, estamos realizando acciones, conductas que se gestan en un corazón, ¿sí?, en un corazón, como dice acá, que tiene celos amargos, contención en vuestro corazón. No mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría, esa cosa que hay dentro tuyo, es producto de una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y vos me podés decir, pero yo tengo eso, sí, y todo es muy fácil. Acá parece como muy fuerte. A lo mejor sí puede ser fuerte. Pero a veces en un problema que tenés que resolver y escuchás el consejo de un amigo que en lugar de ayudarte, te hace pelear, te hace continuar con la conflictiva en lugar de perdonar. O escuchás voces que no te convienen, entonces te llevan a cosas contrarias a la voluntad, a no buenas obras, a no buena conducta. Todo eso es terrenal, dice, animal y diabólico. Terrenal porque se gesta acá. Diabólico, vamos a decir, porque es enemigo de Dios o porque está contrario a lo que Dios piensa sobre aquello que va a hacer. Y animal es porque está basada, como muchos dicen, capaz que es muy fuerte en la Biblia, pero quizás muchos dicen, deja que tu corazón te guíe. Entonces lo más probable es que sea algo proveniente de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de nuestros instintos a veces. Pero la sabiduría que es de lo alto, escucha, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, de buenas acciones sería. ¿Me entendés? De la obra esa que es aprobada por Dios. Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. La sabiduría no va con la duda, constancia, va con la fe. Dice que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía. No es una sabiduría de la mentira, es de la verdad. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es importante que esta noche, cuando termines acá, vaya y empieces a hacer un pantallazo de tu vida y estés viendo cómo estás construyendo. Es un test de eso de revista, bueno, mucho más. Porque acá vos podés ir viendo cómo estamos manejando nuestras vidas, con qué sabiduría estamos guiando a nuestra persona y a nuestro ser. La sabiduría de Dios no se revela en la impaciencia,
puse yo. Donde hay impaciencia, hay ansiedad, hay sabiduría, por lo tanto terrenal o animal. Te repito, donde hay impaciencia, hay ansiedad, hay sabiduría terrenal o animal. Porque la ansiedad a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. A veces nos lleva a apartarnos de Dios para calmar esa ansiedad por 5 minutos de placer. Y yo me di cuenta, hermano, que cuando tomé mis decisiones bajo la ansiedad por la cual todos estamos expuestos, ¿sí? Lo más probable y lo que yo vi siempre es que no perduran, o que cuestan más, o no salen como tienen que salir, salen mal, porque se hacen desde algo terrenal, animal y ajeno a Dios. La sabiduría no se obtiene, la sabiduría se recibe. Es contrario a lo terrenal, donde nos dicen que debemos estudiarla, donde nos dicen que debemos vivir la vida y todo eso. Básicamente a lo que nosotros nos esforcemos. La sabiduría es invisible, la sabiduría de Dios, pero es concreta, la podés ver, la podés tocar en sus resultados, hechos que se ven en hechos o productos. Y es creadora de resultados también aprobados por Dios. No hay prueba, escucha, aprobada en Dios sin su sabiduría. Bueno, bien, ¿qué es entonces la sabiduría de Dios? Yo la voy a posar ahí abajo en la pantalla para que la puedas meditar. La sabiduría de Dios es aquel conocimiento de lo alto que se imprimen en nuestras vidas mediante acciones congruentes a los frutos del Espíritu. Te la repito, la sabiduría de Dios es aquel conocimiento de lo alto que se imprimen en nuestras vidas mediante acciones congruentes a los frutos del Espíritu. Ahora, yo quiero que podamos ver un ejemplo para que podamos ir cerrando y no extendiéndonos tanto en el tiempo, porque el tema de la sabiduría, tengo acá el machete para hablar de la sabiduría, explicar qué es mucho más, ver las bendiciones, las consecuencias de no seguir, es para estudiarlo esto. Yo lo tengo que dar de forma escueta y rápido, pero quiero que podamos prestar atención incluso. Vamos a 2 Crónicas 1. Vamos a ver un ejemplo, una historia que muchos ya la conocemos, porque aquellos que estamos ya hace un tiempo en el Señor no es muy conocida, incluso hasta en las escuelitas dominicales, escuelitas de niños. Dice en 2 Crónica capítulo 1 cuenta la historia del rey Salomón, ¿sí? El rey Salomón es el rey más sabio en la tierra, escribió los Proverbios, por ejemplo, Eclesiastés también. Y vamos a ver en el versículo 1, dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció en sobremanera. Dice en 2 Crónicas 1 que Salomón fue afirmado en el reino que dejó su padre y bueno, y que Dios lo engrandeció. O sea, venía a continuar algo que su padre había dejado porque se iba a morir. Además, vemos, si continuamos la lectura para ser rápido, estoy luchando con el tiempo, el bendito tiempo, que en una ocasión, ahí abajo en los versículos, dice que Salomón ofreció 1000 holocaustos. Y tras buscar de Dios como su padre, el Señor mismo dice que esa noche se le presentó y le hace una pregunta, que es más o menos lo que yo te pregunté al principio cuando arrancamos. Si querés vamos a leerlo a eso. Versículo 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y el versículo 8 dice: y Salomón dijo a Jehová: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora, confírmese pues
oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora, dice, sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Yo me imagino a Salomón joven, con un legado muy grande como fue lo que hizo su padre, con todo lo que le había dejado para hacer con respecto a lo que va a ser el templo y demás, viéndose quizás muy limitado. Era una oportunidad única de Salomón de pedir lo que sea. Porque Dios le presentó y no le preguntó, le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo doy. No le dijo, ¿tenés ganas de que te dé algo? No, pídeme. Era como que, dale, decime algo que yo te lo doy. Y dice que Salomón, dice que le dijo que le pidió sabiduría y ciencia. Dice el versículo 10 que pidió sabiduría y ciencia, pidió esa cualidad y la capacidad también de poder aplicar lo que le pide a Dios. O sea, le pide la sabiduría y también le pide la capacidad de poder aplicar eso, ciencia, básicamente, a lo que Dios le iba a dar. Por eso es importante a la sabiduría poder aplicarla, si no, no tiene sentido. Y por lo que vemos después en la historia, vemos que Dios le dice, versículo 11, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, dice versículo 12, te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Lo que vemos es que él no pidió ni riquezas, gloria, ni bienes, ni la muerte de su enemigo, ni larga vida, cosas que muchos podríamos pedir. Y vemos cómo Dios, a través de pedir algo correcto, el momento correcto, también le añade, dice, le va a añadir, le promete, le va a añadir riqueza, bienes y gloria. Y todo esto es confirmado. Si vos seguís leyendo Crónica o lees en Reyes, lo vas a ver como Salomón fue confirmado todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, rápido, en el capítulo 9. Dice así. Oyendo la reina de Sabá, de una tierra muy lejos, la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina, versículo 3, de Sabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y todo lo que había, dice que se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Y mis ojos han visto, y he aquí, ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Versículo 7, terminando. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Vemos que la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón y vino a probar su sabiduría y vino con un montón de cosas de oro, de piedras preciosas, dice un montón de animales y demás. Dice que Salomón contestó cada cosita porque Dios le había dado sabiduría y ciencia. Y vemos en el versículo 5 al 8 que se quedó muy asombrada la reina porque dice que ni aún la mitad de lo que había oído era lo que estaba viendo. O sea que vio muchísimo más de todo eso. Lo grandioso es que se confirma la promesa que Dios le había dado. Es interesante que podamos ver cómo alguien pidiendo sabiduría para comenzar a edificar en aquello que él quería hacer, que era su reino en este caso, pero mejor podría haber sido otra circunstancia.
A lo mejor emprender un negocio, a lo mejor arreglar algo, a lo mejor iniciar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, o estudiar algo, o formar una familia, o casarte. Es importante que lo empecemos a hacer con sabiduría, pidiéndole sabiduría y ciencia a Dios. Y vemos cómo no solamente Dios te va a dar abundantemente, y vemos que la abundancia se traduce también, como vemos acá, en bendiciones materiales. Bendiciones materiales para Salomón. Porque dice que la reina dice que son bienaventurados los que oyen. O sea que los que estaban con Salomón, los que tienen el privilegio de estar con Salomón en Israel, eran bienaventurados. Y vemos cómo incluso otros daban gloria a Dios por lo que veían a través de Salomón. Hermanos, no sé cómo estás construyendo tu casa, cómo estás construyendo tu vida, qué decisiones tomaste en este tiempo que no estamos con la iglesia presencial o que venís tomando. No sé qué decisiones estás haciendo, pero lo que yo te puedo animar, hermano, es que empieza a construir, si no lo estás haciendo, inmediatamente con sabiduría, tus cosas. Si hay algo que echar para atrás, échalo atrás. Si hay algo que corregir, corrígelo ya. Es necesario que el cristiano empiece a construir con sabiduría. Es necesaria la fe, pero es necesaria la sabiduría, la paciencia. Es muy clave lo que te estoy diciendo. Y vemos cómo en Mateo 12, para ya ir terminando, Mateo 12, tengo muchísimo para hablar. Podría haberlo hecho en 2 tramos, pero quiero que tengas una idea acabada de lo que te quiero compartir en esta noche. 12:42. La religión le pedía a Jesús señales, ¿sí? Para que confirme quién era. Jesús le dice en el versículo 42 del capítulo 12 de Mateo: la reina del sur se levantará del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y yo veo esto y veo cuán actual es todo esto, porque estamos demandando señal, estamos demandando que Dios nos dé esto, que esto, y no estamos buscando la sabiduría. La reina de Sabat habrá ido incluso desde África hasta Israel, viajando en barco, lo más probablemente, cruzando casi todo el continente para ir a donde estaba Salomón, a Jerusalén. O no sabemos si lo hizo en barco o lo hizo en camellos por el desierto, cruzando África, para escuchar a Salomón y bendecir de alguna manera a Salomón. Y acá Jesús le está diciendo, los va a condenar la reina de Sabat, le está diciendo al pueblo acá. Pero este ejemplo también nos tiene que llamar la atención de alguna manera, si no estamos buscando la sabiduría de parte de Dios. Porque dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Tenemos hoy en día no a Salomón, tenemos a Jesús. Entonces, estamos en un tiempo donde donde estamos invadidos de información, donde creemos que la sabiduría hoy la tiene Google para los problemas, para las cosas de la vida. Pero tenemos algo mucho más grande, que es Jesús, a la cual tenemos que imitar, a la cual tenemos que tener una sed, un hambre de buscar. ¿Pediste en esta semana por sabiduría? ¿Cuántas veces pediste por sabiduría en este último mes? Y en el último tiempo y en este año. Y por la sabiduría de tus hermanos, de tus pastores, de tus siervos, de tu familia, que descienda esa sabiduría de parte de Dios sobre ellos, para que puedan marchar en un camino de fe con esperanzas renovadas. Necesitamos la fe, necesitamos nuestra fe abrochar y darle la sabiduría. Dice 1 Corintios 1, versículo 17, pues no en versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura en los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Escuchá lo que dice. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Interesante. Acá incluye a los que creen que pueden acercarse a Dios estudiando y todo eso. No es mediante la religión. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, como leímos antes. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿No es locura? ¿No es locura para el mundo de hoy hablar de Cristo, de un Dios que salva, de que en Él está la sabiduría, de que en Él está la fuerza, de que en Él está cada problema que tengamos la respuesta, la salida? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, versículo 24, para que los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es nuestra sabiduría. Es la sabiduría que desciende de lo alto. Y dice acá, Cristo, poder de Dios. Y hay una oración que hace el apóstol Pablo en Efesios 1:17 al 23, donde él pide que se alumbre el entendimiento. Lo voy a buscar para ver si le puedo recortar las frases más importantes. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Escuchad la oración de Pablo por los creyentes. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando el entendimiento, entendiendo dónde está nuestra esperanza, para que podamos conocer también las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es mucho lo que hay para desmenuzar. Pero quiero que leas, quiero que busques, que es importante pedir al Señor por sabiduría, para que nuestro entendimiento se renueve, que tenemos una esperanza, tenemos un objetivo, de un llamado, de alguien que nos dio un propósito, que tenemos riquezas de gloria de su herencia, porque Cristo venció, está allí arriba, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. En la próxima predicación vamos a ver acerca de esto. Y que también tiene que ver con lo segundo, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es esto. Lo que quiere decir es que también nos dé sabiduría para entender que en nosotros la sabiduría está operando dentro en nuestro espíritu, en el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros tenemos a Jesús como nuestro modelo. Lo vamos a buscar en la Biblia, ¿sí? Lo vamos a buscar. Ahora, cuando nosotros comemos de la palabra de Dios, bebemos de la palabra de Dios, nuestro espíritu, que está sellado por el Espíritu Santo, que está el Espíritu de Dios, porque nosotros creemos en el Señor, ¿sí? El Espíritu Santo está adentro de nosotros. Ese espíritu actúa. Ese es el que nos lleva a hacer las buenas obras, las buenas conductas. Es la que está en contacto con Dios. Allí está la sabiduría. No en la mente, no es en el alma, no es en el cuerpo. Es en el espíritu. No tenemos acceso a eso, pero Él nos guía a eso. Por eso, hermano, quiero que puedas entender, y quiero cerrar con esto y ya cierro. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, escucha, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que es Jesucristo, la cual nos dio preciosas y grandísimas promesas,
para que podamos ser participantes de la naturaleza divina, nosotros tenemos que, versículo 5, poner diligencia en añadir a nuestra fe virtud. Dice la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, un montón de frutos. Pero a nuestra fe tenemos que agregar virtud. La virtud que va a hacer que la fe se mueva para generar todos esos frutos, todas esas buenas obras, ahí opera la sabiduría. Por eso debemos pedirle al Señor que nos mande sabiduría, para que nuestra fe empiece a actuar la virtud y que empiece a generar todo eso en nosotros. Todo eso, para que inmediatamente se empiece a manifestar también. El conocimiento de Dios, vamos a conocer más a Jesús, vamos a conocer cómo Él era, cómo actuaba. También vamos a tener dominio propio, sobre todo de esos momentos de ansiedad, de tensión, donde hay cosas que nos llevan a esa sabiduría animal, terrenal y diabólica. Dominio propio, paciencia, sabiduría, paciencia, como dije al principio, piedad, afecto fraternal, amor. Hermanos, es importante que podamos pedir sabiduría y que podamos vivir esta sabiduría que viene de parte de Dios. Esa sabiduría va a operar en nuestro espíritu. Yo quiero decirte que en esta noche que vamos a dejar acá, que es mi deseo de parte del Señor, que esta semana puedas pedirle ya inmediatamente, cuando terminemos esta transmisión, sabiduría al Señor. Y yo voy a pedir, y creo que el Señor en esta semana va a empezar a abrir los entendimientos, vamos a empezar a comprender cuál es nuestra esperanza, nuestras conductas, acciones van a cambiar. Quiero que busques del Señor, que le pidas en oración, que busques en sus palabras, y Él después va a hacer eso dentro nuestro, a través de su Espíritu Santo, que se empieza a generar todas estas cosas que te comenté. Ya no vamos a ir deteniendo por falta de tiempo y cuestión de tiempo. En los próximos domingos voy a hablar acerca de este Espíritu Santo, poder de resurrección, este poder que opera en nosotros, que hace que funcione nuestras vidas acorde a lo que el Señor quiere. Es mi deseo que puedas estar pidiendo sabiduría. Es importante un montón de cosas, pero a la fe, virtud, a la fe, para la prueba, sabiduría. Sabiduría. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Quiero pedirte, amado Señor, que así como me has mostrado esta palabra para mis hermanos, te pido que puedas estar abriendo sus mentes, haciéndoles comprender la necesidad, el hambre que hay en nuestras vidas, la sed que hay en nuestra vida por adquirir esa sabiduría. Que no se trata de buscar el libro, sino que se trata de una sabiduría que viene de parte de ti. Hoy, Señor, te la pedimos para que la implantes en esta hora, que la implantes ahora mismo en cada uno de ellos, para que ellos puedan mostrar buenas conductas, buenas acciones aprobadas por ti. Sabemos que tú quieres hijos que estén acorde a tu voluntad, por eso te pedimos sabiduría para actuar acorde a esto. Hoy pedimos por mis hermanos para que tú les puedas dar sabiduría, tú les puedas estar añadiendo la bendición que tú ya nos diste, porque tú ya pagaste todo precio en el Calvario y tu victoria ya está asegurada. Hoy confiamos en ti, nuestras esperanzas se renuevan nuestras bendiciones, porque sabemos que desde hoy vamos a pedir siempre sabiduría, para que nuestra fe no decaiga. Bendice a cada uno de los hermanos y lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga y bueno, pronto nos estaremos conectando nuevamente. Cualquier cosa, cualquier motivo de oración, los que conocen mi número me pueden escribir. Si quieren más info, más acerca de esto, escríbanme. Y si no, al final de la reunión, a lo último, aparecen los horarios de contacto. Te bendigo y te saludo en el nombre de Jesús.